Bendiciones, mi amada audiencia que está en esta programación con su pastor y doctor Nicanor González, usando el medio de El Buen Samaritano, Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Esa es nuestra incorporación que está registrada en la Corte Suprema, aquí en el estado de Nueva York, y es como una iglesia satélite que hemos creado en este tiempo, siendo que no estoy en una iglesia dentro de un edificio, y que gracias a Dios que tenemos estos medios para alcanzar vida en todos los lugares del mundo. Lo interesante de estos medios es que tienen un alcance aún más mayor porque se centra en todo el mundo que quiere escuchar, quiere aprender acerca de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Y que aunque estamos sometidos a las doctrinas cardinales de Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu Santo y Cristo viene, esas 4 doctrinas cardinales que resumen todo el Evangelio por igual, como Mateo 5, 6, 7. Aquí tengo yo esta libertad de venir a ustedes para ser su maestro, que así me quieren ver, de colegio, de seminario, porque hemos hecho todo eso en nuestro ministerio pastoral a través de los años. Hoy en día en nuestro retiro del trabajo pastoral estamos ministrando todavía, saliendo a predicar, a dar conferencias a la familia, a los matrimonios. Seguimos viendo gente toda la semana que vienen a mi oficina, y ahí hay una consejería profesional muy delicada, muy confidencial con las personas que vienen a verme. Así que estamos retirados de la función pastoral, pero estamos funcionando en el ministerio. Que el ministerio abarca más que la función pastoral, porque cada pastor se debe a un grupo de personas en X lugar, en una localidad. Y más cuando esa iglesia decide mantener a esa familia pastoral, pues esa familia pastoral se debe a ese grupo de personas, indicando que el ministerio de ese hombre, esa mujer, está limitado a ese grupo de personas que le está pagando un salario para que él o ella atienda todas las necesidades pastorales, eclesiásticas, a ese grupo de personas. Eso lo hice yo por 44 años. Y siempre me mantuve honrando ese ministerio, dando 100% de mi vida en todo el sentido de la palabra. Y con todos los títulos que tengo y todos los nombres que tengo y todas las posiciones que he tenido, siempre honré el ministerio pastoral del Templo Pentecostal del Dios Viviente, manteniéndome con ellos por 44 años. Y aún ofreciéndome posiciones para dejar la iglesia ejecutiva, yo decía que no, que yo no iba a dejar mi por una posición ejecutiva, porque el llamado pastoral es lo más grande que hay. Más grande que toda posición administrativa que hay en el mundo, más grande que presidente. Había un comité que me estaba indicando que me iban a proyectar para correr para el Senado.
Otros me dijeron, ¿por qué no va a la República Dominicana para que corra para presidente de la nación? Gente inventándose cosas, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo yo me voy a rebajar del ministerio pastoral a una posición política cuando la política no está buena, y más en este tiempo? Cuando mi trabajo es más importante que cualquier presidente de una nación, cualquier senador, cualquier congresista, porque yo estoy preparando hombres y mujeres para ir al cielo por toda una eternidad, ¿no? Así que siempre he mirado la labor pastoral, la labor ministerial más grande que todos los trabajos y los miles o millones de dólares que uno se puede ganar en estas posiciones. Y así lo hice. Tengo 11 libros escritos y siempre los pastores me decían, doctor, usted tiene que venir el domingo, porque el domingo es que viene todo el mundo. Y así compran todos los libros que usted tiene. Y decía, tiene una cuestión de yo vender libros o tener dinero. Es una cuestión de principio. Yo tengo una congregación que espera el mensaje pastoral todos los domingos de mi boca. Y aún venían evangelistas con nombre y renombre que querían predicar el domingo en mi congregación. Yo le decía, mire, cuando Francisco era el Papa, si Francisco viene a visitar mi congregación, ese tiene que sentarse donde se siente atrás o en el medio o adelante, escuchar lo que yo tengo que predicar ese domingo. Así de serio era mi entrega, mi dedicación en esos 44 años de pastor de esta hermosa y poderosa congregación. Y después de 44 años, pues, hoy en día ahora nos exponemos a un ministerio aún más amplio en el sentido de poder entonces cumplir en estos últimos años con personas que me han querido tener en su congregación, en retiro, en convenciones, que toman días y semanas, pues ya estoy más libre para, mientras Dios me dé la salud, para poder ayudar en esta capacidad a más de 40 millones de iglesias que hay en el mundo, más de 37 millones de sectas, movimientos y concilios y denominaciones que hay en el mundo. Y para corregir y ayudar a más de 30 y pico de millones de sectas religiosas que están honestas y sinceramente equivocados con la verdad del evangelio que liberta el corazón de las personas, como dice Juan 8:32. Y como dice Juan 8:36, que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Así que 44 años, llegando a medio siglo, después un quebranto de salud, una recuperación y ahora orando a Dios para que nos siga dirigiendo a la otra fase ministerial que Dios tiene. Así que estamos ocupados. Porque si yo salgo los martes a las 5 y los jueves a las 5 y los sábados como a las 5 o las 6 y hoy domingo a las 5 o las 6, estoy ministrando 4 veces en semana a un grupo de personas que me está viendo y escuchando a través del mundo. Y cada enseñanza necesita una preparación. Y yo siempre he sido un maestro, yo siempre he sido un estudiante, he sido un escritor. Imagínate, en estos 2 años que he estado fuera del ministerio, he escrito 2 libros. 2 libros. Uno que tiene más de 300 páginas y el segundo tiene más de 427 páginas. Entonces, si usted no tiene esa capacidad de escribir, porque no tiene el tiempo, pues Dios me ha dado el tiempo a mí y la capacidad de poder escribir. O sea que escribir en un año 427 páginas de un libro
con contexto histórico y con todo, eso no es fácil. Hay que leer todos estos libros que están en la parte de atrás mío y seguir estudiando y buscando referencias. Y para eso se necesita mucho tiempo. Entonces el tiempo que yo tengo, estoy sentado para bendecir a la iglesia de Jesucristo en el mundo entero con el tiempo que tengo para el estudio, la consagración, la dedicación, aunque ahora yo no estar comprometido en una iglesia, estoy ahora más comprometido con mi relación con Dios y con mi relación con el Espíritu Santo. Y esto en estos 2 años he experimentado eso, una cosa increíble. Que los hermanos y las hermanas, las iglesias del mundo, le quitan mucho tiempo a los pastores para buscar el rostro del Señor. Y esa cosa yo tengo que hablarle a los pastores cuando le comience a dar conferencias, que ya me están invitando para dar conferencias en diferentes sectores al pastorado, para hablar de esa combinación. Cómo hacer un centro, cómo tener medidas, cómo establecer boundary. Y yo hice ese trabajo cuando comencé nuestro ministerio en el 1979, el mes de mayo. Yo hice ese trabajo. Yo daba clase en el Instituto Bíblico los miércoles. Era secretario tesorero de la sesión del Bronx, de 36 iglesias. Era presidente de los jóvenes a nivel distrital de 20,000 jóvenes. Trabajaba en NYU Medical Center en el departamento de Outpatient. Padre de un hijo que tenía 5 meses. Y después era el músico que tocaba el acordeón para producir música con esos 16 hermanos. Y más luego, en ese mismo año, tuve que coger la van, el autobús, y ir de la 134 a la 198 a buscar a los hermanos para predicar y después llevarlo a su casa. En 6 meses me salió una úlcera duodenal en los intestinos menores. Y gracias a Dios que trabajo en NYU, porque ahí el medicamento y la medicina y la asistencia a los doctores era gratis, porque era empleado. Cuando yo le dije que yo era pastor al doctor, él me dijo en inglés, no wonder. Entonces esa úlcera duodenal era del estrés, del cansancio, de la mucha ocupación. ¿Ve? Y ese mismo año, cuando se descubrió eso, digo, bueno, Señor, sáname, porque tú no me llamaste al ministerio para yo estar enfermo. Y apenas estoy comenzando. Y entonces, cuando vinieron las elecciones de los jóvenes para seguir siendo presidente, yo le dije al superintendente, ya yo llegué a la posición que yo tenía que llegar, al pastorado. Y no corrí. Si hubiera corrido y si estuviera presidente quizás hasta el día de hoy, desde luego, le han puesto ya tiempo y edad. Hace tiempo que eso está así. Esa fue una. La otra fue que el autobús, busqué hermanos en la iglesia para que me ayudaran a guiar el autobús. Seguí estudiando mi licenciatura en teología y cuando entré a la maestría dejé el Instituto Bíblico para usar el miércoles para seguir leyendo y estudiando libros, que era demasiado trabajo. Después en el 1985 la iglesia hizo una carta para que NYU me libertara del trabajo para yo dedicarme a tiempo completo al ministerio, ganándome $300 semanales. Y como esa era la meta mía, llegar al ministerio, yo dejé un trabajo que tenía un paquete de $80,000 al año
para ganarme $1,200 mensuales con un hijo. Y ya había 2 hijos porque Emery nació en el 81 y Nick en el 79. Ya él está con el Señor, ese hijo mío primero. Pero lo que le estoy diciendo es que hoy en día que hicimos todo ese trabajo y nos dedicamos a todo, no miramos pérdidas, no miramos seguro, no miramos salario, no miramos nada. Y al yo trabajar en NYU America Center, tenía el privilegio de yo estudiar hasta una maestría en NYU, una universidad privada, que, por cierto, el hijo de Donald Trump, Barron, está en NYU estudiando. Pues yo podía estudiar ahí y mis hijos podían estudiar ahí gratis. Yo no miré nada de eso. Cuando la iglesia dijo que me iba a pagar $300 a tiempo completo, yo dejé todo y me dediqué a ese ministerio. ¿Y cuál fue la bendición? Que cuando dejé de trabajar, seguí estudiando mi maestría, mi doctorado en teología y ministerio, y después mi doctorado en psicología, porque trabajando 40 horas no hubiera podido estudiar. Y que esta iglesia fue tan hermosa y maravillosa que ellos también me ayudaban con los estudios. A un hermano me daban ofrendas para yo comprar libros. Hermanos analfabetas que no estudiaron, pero querían que su pastor se preparara para que ayudara a la congregación. Y estoy agradecido hasta no poder con esa congregación que he amado y sigo amando hasta el día de hoy. Y les cuento esta historia porque muchas veces la gente no sabe las cosas que le pasan a una persona como yo, porque me ven hoy en día distinguido, he escrito 11 libros, debe ser millonario, rico, debe ser... No. Yo tengo mi licencia del estado de Nueva York como psicoterapeuta, después de ver 9,600 horas clínicas. El estado en Albany me concedió mi licencia. El número es 004006, por si acaso alguien quiere investigar en Albany. Te marca ese número, el doctor, el reverendo Nicano González, y te va a ver que yo estoy inscrito como licenciado con una licencia de Mental Health Counselor, MHC. Y cada 3 años tengo que renovarla y tengo que gastar más de $5,000 para continuar estudiando. Y en todos estos años he hecho tanto pro bono que las personas han venido a verme con unas crisis mayores financieras y de todo, y después me dicen, doctor, ¿cuánto le debo? Y digo, bueno, deme lo que usted pueda. Y me han dicho, si le doy $5 está bien. Y eso es lo que usted puede dar. Porque siempre la meta mía no fue hacerme rico y millonario y tener dinero con estas profesiones y estos títulos, no. Si los hermanos que me ven del Templo Pentecostal de Dios Viviente, algunos ya han muerto, pero hubieron muchos que vieron que cada vez que yo recibía uno de esos diplomas, yo iba al altar y lo presentaba ese diploma delante del Señor y decía, esto es para tu gloria y para tu honra, Señor. Y hasta el día de hoy nos hemos mantenido de esa forma. Muchos me han invitado a otros países para excursiones de libros y aquí y allá. Yo quiero estar tranquilo. Estar en un lugar así como este, ministrar en paz, tranquilidad y enseñar y educar. Esa es parte de mi testimonio y seguiremos haciendo algunas intervenciones de estas cosas y que muchos de ustedes no me conocen en esas capacidades y los dolores que pasamos comenzando el ministerio. Apenas 1 año de casado y ya estaba yo pastoreando y con todos esos cargos y dejando a mi esposa hermosa, maravillosa, sola para atender un grupo de personas que estaban en una crisis increíble. Pasamos mucho,
pero Dios nos prosperó y nos bendijo y nos cubrió, y hasta el día de hoy nos dio la fortaleza. Dejamos el ministerio pastoral por condiciones de salud, pero ya muchos de ustedes me están viendo más restablecido y estoy aceptando algunas invitaciones, como este domingo que viene voy a ir a Brooklyn, un domingo a predicarle a uno de mis hijos, que es pastor. Y él siempre me decía, pastor, cuando usted esté retirado, yo quiero que yo sea la primera iglesia que usted venga a mí. Y va a ser así, aquí en el área metropolitana va a ser la primera iglesia que voy a predicar el día del pastor y su familia. Y qué mejor hablar de su hijo en ese día de la apreciación de la familia pastoral. Y así, para noviembre voy a dar conferencia en Mamá Ronet para los jóvenes solteros que van a estar en esta iglesia, y después el 20 y pico vamos a tener una conferencia para la familia, que vamos a hacer una combinación de situaciones familiares con los hijos que se están criando. Y el pastor Héctor Araya siempre me ha invitado para participar con su congregación, pero cada uno de ustedes me dieron mi espacio para yo estar en casa y recuperar mi salud y poder hacer algo mejor hoy en día, más eficiente, más eficaz. No vamos a hacer el mismo trabajo de antes, pero sí vamos a estar en nuestra casa preparando materiales, escribiendo, porque yo escribí un libro que lo tengo aquí, estamos esperando ofrenda y dinero para mandarlo a Amazon, pero ya tengo otro tema de otro libro en mi cabeza, así es la cosa. Entonces cuando yo comienzo a escribir, eso es día y noche. ¿Ve? Yo puedo estar 4 o 5 horas sentado en cualquier iglesia de ustedes, pero ese tiempo, yo soy un trigo, yo estoy hoy en día para dar. Yo he recibido bastante del cielo, bastante del Espíritu Santo, y no crea que yo sigo buscando el rostro del Señor, sigo estudiando la palabra. Cuando yo escribo, yo estoy diseminando esa palabra, estudiando esa palabra, comiéndome esa palabra. Si usted experimenta el escribir, usted va a ver lo edificante que es eso. Que ya yo no estoy esperando una hora para orar, yo oro todo el tiempo. A las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, y reposo, y hago mi ejercicio, y hago lo que tengo que hacer. Eso fue una introducción de un poco de mi testimonio para que aquellos que no me conozcan puedan conocer la trayectoria de este Hijo de Dios, que ha estado y estará con ustedes hasta que el Señor pueda venir en el rato y llevarnos todos juntos y no ver muerte. Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. El verso 2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Es bien interesante este verso 2 de Isaías 61. Isaías no estaba hablando de él. El Espíritu de Dios tomó a Isaías para profetizar y hablar del Mesías, del ungido, del Hijo de Dios que venía a la tierra. Esto no era para la vida del profeta Isaías. ¿Ven? Y por eso es que proclamamos que el único ungido que estuvo sobre la tierra se llama Jesús,
el Salvador, Cristo, el ungido de Dios. Y después especifica los ministerios y el trabajo que ese ungido vino a hacer a la tierra. Y lo da por orden. Pero lo que quiero darle énfasis en este particular, porque entonces Cristo es el que trae el evangelio. Sin embargo, cuando usted lee el capítulo 42 de Isaías en adelante, va a ver el evangelio en miniatura. Y de los 5 profetas mayores, de Isaías a Daniel, el único que habló más de la persona de Jesús, del siervo, del Emanuel con nosotros, Isaías 7:14, fue Isaías. El profeta del siglo 8, cuando Israel estaba en su época de oro y Usías era el rey de Israel en ese entonces. Y él fue el profeta del sur, porque Israel estaba dividido entre el norte, que era la parte de Galilea, era la parte campesina, y el sur, que ahí estaba la tribu de Judá y de Benjamín, en el sur donde estaba el templo de Salomón. Porque cuando Salomón murió, Jeroboam era uno de los supervisores de los 12 distritos que creó Salomón en todo el pueblo de Israel. Y entonces Salomón muere, tiene su hijo Roboam, y la gente montaron a Jeroboam en un pollino, porque ellos hacían eso, y lo proclamaron rey. Cuando el rey, antes de morir, estableció que Roboam, su hijo, que el reino se dividió. Y como Israel no quiso a Jeroboam, él dividió a Israel, enojado. Una cosa increíble. Entonces, amén, mi hermana patria querida, bendiciones. Se llevó 10 tribus para la parte norte, que es la parte de Galilea, y las 2 tribus se quedaron, Benjamín y Judá, en la parte sur. Y por eso es que cuando usted lee los libros de Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, usted va a ver dos profetas, uno en el sur y otro en el norte. 2 clases de reyes, uno en el sur y otro en el norte. ¿Ve? Saúl gobernó a todo Israel. David gobernó a todo Israel. Salomón gobernó a todo Israel. Pero después de su hijo Roboam, ahí vino la división. Estamos hablando casi de 3000 años atrás. ¿Y qué sucedió? Que entonces, de ahí en adelante, toda la parte norte se idolatró, porque ellos tenían que bajar todos los años al templo de Salomón a adorar. Y después Jeroboam dijo, no tenemos que ir. Comenzaron a hacer estatuas y muñecos en la parte norte. Ahí vino la idolatría en Israel en grande escala. Bien. Y Jeroboam, pues no escuchar a los ancianos, a las personas de experiencia, de conocimiento, se llevó de los jóvenes, y su reinado solamente fue de 17 años, a diferencia de 40 años que duró su papá. Ve. Y por eso es que la experiencia es importante, el conocimiento es importante, la práctica es importante, y hay que escuchar a esas personas que han pasado por esas cosas. Yo hoy en día me convierto en un mentor para muchos jóvenes. Tengo un sinnúmero de pastores que salieron del templo de Dios viviente. Y algunos de ellos, casi todos, me llamaban todos los días cuando estaban comenzando su ministerio. Y eso lo estoy diciendo yo ahora, con permiso de ellos, porque eso es una cosa confidencial. Yo no voy a decir lo que ellos entraron en sus crisis, en sus situaciones. Pero hoy en día siguen pastoreando.
por los consejos que este servidor le daba a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana. Y hoy en día siguen en comunicación y me aman y me quieren. Y este domingo uno de ellos me invitó para celebrar el día del pastor en su congregación. Qué lindo, qué hermoso. Tengo otros jóvenes que están en Florida, que me invitaron para ir a una graduación de un instituto que ellos habían establecido en una iglesia fuerte allá en Florida. Y yo fui a la Convención Nacional de las Asambleas de Dios y saqué uno de los días de la convención y fui allá a representar a mi hijo, a mis 2 hijos, Raymond y Annie. Y me llamó tanto la atención porque Raymond fue un gran líder en nuestra congregación. Y Annie por igual. ¿Qué nos hicieron? ¿Cómo nos ayudaron? Teníamos diferencias, seguro, pero trabajamos juntos. Había una unidad en diversidad, que eso es muy importante. Y hasta Annie me ayudó para corregir mi tesis doctoral en el Instituto de Salud Mental Blanton Tío. Así esa relación, y eran parte de mi comité de 10 personas que yo tenía en ese comité. Así que cuando yo me senté, Raymond Rodríguez comenzó a hablar, el papá de él había muerto. Y él como decir, yo me sorprendí, él dijo, soy hombre más feliz en este día que tengo a mi padre sentado aquí. Y yo estaba pensando, pero yo no sabía que él me tenía en esa categoría tan increíble. Y él lo dijo con tanto amor, tanta emoción. Fantástico. Porque la meta mía siempre ha sido hacer bien, ayudar, no tomar ventaja, cuidar mi oveja y librarlo de los leones y de la gente que le han querido hacer mal. Ahora voy a ayudar a los pastores para que ellos puedan durar más tiempo si están más jóvenes en el ministerio y que cuiden su salud. En cualquier momento cualquiera se quebranta y se hace difícil. Lo que quiero enfatizar aquí es que en el verso 2, Isaías como vivía en la ley y era un súper legalista. Isaías tuvo que ver a Jehová sentado en el trono para él cambiar. Pero Isaías era un súper legalista. Porque cuando usted lee los primeros 3 capítulos de Isaías comenzó su ministerio, mire, como un rajatabla, acabando con todo el mundo. Y comenzó a decir, ¡ay de los borrachos! ¡Ay de los adúlteros! ¡Ay de los fornicarios! ¡Ay! 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 Ese fue lo ay que él estuvo dando desde el capítulo 1, 2 y 3. Y él dijo 8 ay. Ay, 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 hasta que entró al templo. En el verso 5, entonces dije, ay de mí. Fantástico. La falta de conocimiento, la falta de experiencia, la falta de práctica de la función ministerial hace que uno cometa muchos errores. Y para evitar o eliminar la mayoría de esos errores, siempre se va a necesitar gente que conozcan el ministerio eclesiástico de la iglesia. Bien. No miembros, estoy hablando de líderes experimentados que han estado ahí en la batalla, al frente de la guerra.
que los miembros están ahí ayudando y ellos son miembros y ellos siempre van a necesitar la ayuda pastoral. Bien. Hay muchos miembros de la iglesia que no quieren ver psicólogos seculares, pero cuando ellos saben que yo he sido pastor y tengo un doctorado en teología, ellos vienen corriendo a verme. Que muchos no creen, los cristianos no creen en la psicología. En el caso mío es diferente. En el caso mío yo trato y brego con espíritu, demonios, fuerza del mal y con las enfermedades patológicas que los psiquiatras le dan a las personas, que muchas veces son opresiones diabólicas, infernales, que hay que reprenderlas. Y hay gente que en una sesión conmigo se han sanado porque yo he echado fuera al diablo, al demonio ese. Pero en otros lugares le van a dar medicamentos y lo van a mandar al psiquiatra. Y parece que muchas personas cristianas me buscan a mí porque ellos saben que pueden hablar libremente de visiones, de sueños, de revelaciones. Y no le van a decir que tiene una psicosis, que está demente, que está alucinando, que es esquizofrénico, que es bipolar. Porque esos son los títulos que le van a dar a las personas que no tienen un conocimiento de la palabra de Dios y menos una experiencia con Dios y menos una práctica de lo que es el Espíritu de Dios en la vida de una persona. Esa es la diferencia con la persona mía. Bien. Pero yo tengo un estudio completo de Isaías, donde yo hablo de la vida de él y cómo él tuvo que ver a Dios para cambiar. Él tuvo que encontrarse con Dios en Isaías 6, para entonces él dejar de decir, ay y acusar y condenar a todo el mundo. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labio inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y un ángel, un serafín, tuvo que volar rápido del trono de Dios para calmar a Isaías y quitarle ese sentido de culpa que él tenía. Y estamos hablando de un hombre que Dios había llamado ya profeta, profetizando y todo. Cuando se vio con Dios, se vio inmundo. Y por eso es que cuando nosotros comenzamos a señalar y a condenar, nosotros no conocemos a Dios. No nos hemos encontrado con Dios todavía. Yo lo siento mucho. ¿Bien? Y por eso es que nos cubrimos con unción y con poder y que la gente se cae y brincando y saltando. Nos cubrimos con todo eso, pero hay un vacío en nuestra vida del ser interior. Isaías, cuando vio a Dios, su mensaje cambió. Y fue el hombre que Dios usó. Y Dios es tan elegante. Dios es tan elegante y tan hermoso que después que él se le muestra a Isaías y le muestra los serafines volando y poniéndole el carbón en sus labios para perdonar sus pecados, en el verso 8, que es otra cosa que yo he enseñado, cuando hay una manifestación de Dios tiene que haber palabra de Dios. No puede haber lengua, brinco y salto sin haber una palabra de entendimiento a la mente, al corazón de las personas que están ahí en ese grupo. Bien, porque después de Isaías ver todo eso, a Dios sentado en el trono y todo, y eso tiene mucho significado. En el verso 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Esa es la forma cómica de Dios. Están los serafines volando con 6 alas. Está Dios en el trono sentado. El único ser humano que está es Isaías. Hay un ministerio que tiene que llevarse a cabo en Israel. Y Dios dice, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Isaías está ahí y Dios está preguntando que los serafines no lo iban a enviar, los ángeles no iban a venir aquí. Ellos son los mensajeros del Señor para nosotros. Eso dice el Salmo 104, versos 4 y 5.
Isaías miró para todos los lados, Dios diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Plural. Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces la comiquería de Dios, que Dios es bien cómico. Lo más chistoso que hay en el cielo se llama Dios. Y parece que yo estoy tan enamorado del Señor, porque es que Dios nos salvó a nosotros para llevarnos para el cielo, no para condenarnos, no para irnos para el infierno, para irnos para el cielo. Y Dios tiene un sentido del humor tan grande que el pueblo más cómico que hay en el mundo se llaman los judíos. Más que todo el mundo, los judíos son la gente más cómica que hay. Y son famosos porque son escogidos, descendientes del cielo, como nosotros también. Pero nosotros nos desviamos por otro camino y por eso es que estamos como estamos. ¿Ve? Entonces, como Isaías tenía free will, libre voluntad, con toda la revelación, él no le puso un cañón, un revólver. Yo te llamé, tú eres un profeta, tú eres el hombre que yo voy a usar y tú tienes que ir. No. Él hizo la pregunta, irónicamente, ¿a quién enviaré? Él le pregunta a los serafines que están ahí, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Me imagino ya la impresión de Isaías delante de ese escenario divino, celestial. Entonces él dice, entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Qué Dios tan bueno, no forza, no condena. Si Isaías hubiera dicho, no, yo no, envía a otra persona, Dios busca a otra persona. Cuando Dios le habló a Moisés en el capítulo 3 de Éxodo, Moisés se puso gago, se volvió gago, temblando, las rodillas le chocaban, que yo no tengo voz de general, que yo no puedo hablar, que yo no esto. Dios le dice, pero yo hice la lengua, yo hago esto. Dios lo quería sanar, pero Moisés no. Está bien. Voy a tomar a tu hermano Aarón para que hable por ti. Así. Dios no obliga, Dios no hace como nosotros, los líderes, que queremos que la gente... no. Uno le ofrece a la persona. Las personas no quieren, yo también yo usé la forma de Dios. Hay veces que yo le decía a unas personas, me gustaría que usted hiciera esto. Y no, yo no puedo, pastor, ok. En otro momento veía que tenía la capacidad, no, yo no puedo, ok, ya. No, 1 o 2 veces, ya. Buscaba a otra persona. Porque todo este trabajo hay que hacerlo con amor. Y Dios estaba llamando a un profeta que le iba a cambiar su ministerio por completo, su enseñanza por completo, su mensaje por completo, porque de ahí en adelante es que comienza Isaías a hablar. ¿Ven? Y ahí ya en el capítulo 7, pide para ti señal de Jehová, tu Dios, demándala, ya sea de abajo, en lo profundo, o de arriba en lo alto. Bien. Dios, y después en el verso 14, el Señor le dice a Isaías, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y después comenzó Dios a usar a Isaías diciendo, porque un hijo nos es dado, capítulo 9, verso 6, nos he nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y su imperio y la paz no tendrá límite. Entonces, el profeta que comenzó diciendo va y condenando a todo el mundo y queriendo que él era el más santo y el más puro y que su familia y que todo el mundo, lo llevaron al templo. Ven acá, quiero hablar contigo. Y cuando él vio esa santidad de Dios, porque eso es lo que ocurre, cuando yo me acerco a Dios, yo lo que veo es mi impureza.
mi carnalidad, mi pecado, olvídese, todo lo malo mío. ¿Y sabe por qué Dios permite eso? Para que yo tenga misericordia de mi prójimo. Para que yo no me crea que en la santidad de Dios todo se quebranta. Entonces, en el capítulo 61, el verso 2, proclamando el trabajo ministerial que iba a hacer el Hijo de Dios, que iba a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Okay? Como que se le salió esa parte legalista a Isaías. Porque eso no fue lo que hizo Jesús. Y se lo muestro con la palabra, el capítulo 4 de Lucas, cuando Cristo entró al templo en Jerusalén, en Nazaret, a la sinagoga, se le dio el libro de los profetas Isaías, capítulo 4, verso 17. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Aquí no está, y está hablando Jesús, el Verbo encarnado de Dios. Él omitió la parte del año de venganza de Jehová. Él lo omitió aquí. Y eso estaba ahí escrito. Es que ese no fue el trabajo del ministerio de Jesús, y ese no fue el trabajo que Dios le dio a la iglesia, que Él la fundó 2000 años atrás. Y entonces, si quiere más comprobación, vaya a 2 de Corintios, ¿para qué? Porque aquí se abre por la palabra. Si la palabra no dice, yo no digo nada. Verso 17, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Esa es una forma. Y después dice el verso 18, 2 Corintios 5, 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Toda persona que va a una casa de oración, la administración tiene que ser con el único propósito de reconciliar esas vidas con Cristo. Ouch. Y después dice el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y después dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores. Entonces, si la iglesia es la embajadora de Jesucristo, tenemos que conocer la misión que Dios nos ha dado a nosotros. Tenemos que conocer la palabra de esa misión, que eso es lo que no se está conociendo hoy en día. Yo creo, yo opino, yo pienso, tú debes, tú no debes. Por favor. Imagínese un pecador que va a la iglesia, adúltero, fornicario, ladrón, con abuso de sustancia, quizás viene arrebatado, como decimos nosotros aquí en Nueva York, y se sienta ahí. ¿Quién usted cree que trajo a esa persona a esa casa de oración? Usted, el que va a predicar, el que va a enseñar, el que va a proclamar la palabra de reconciliación, fue el Espíritu Santo. Lea el capítulo 2 de Hechos, el verso 47, y Dios añadía a la iglesia lo que iban a ser salvos. Es Dios que trae a la gente a la casa de oración. No son ni los hermanos ni las hermanas, es Dios que nos usa a nosotros para que ellos vengan. Entonces el Espíritu Santo le hace una convicción para que ellos se sienten ahí, para que oigan el evangelio de la buena nueva de paz y salvación y gozo.
Por eso es que ya tenemos que dejar de estar opinando, yo siento, yo creo, yo vi esta visión, yo vi este sueño. Predique el Evangelio, señores y señoras. Que eso es lo que va a sanar y va a salvar, va a reconciliar. Debe estar tomándole en cuenta los pecados que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y que nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Tú adúltero te vas para el infierno, pero yo estoy aquí, yo sé que soy un adúltero. ¿Qué hay para yo salvarme? No me recuerdo lo que yo hago, lo que estoy haciendo. Tú fornicario, tú que usas droga. El Evangelio no habla de nada de eso. El Evangelio lo que hace es que restaura, reconcilia la relación de esa persona que la tiene rota con su Creador Dios. Nuestros hermanos descarriados que no están reconciliados, nosotros que estamos reconciliados, tenemos que entonces llevar a ese grupo de personas a la reconciliación. Pero hay veces que estamos tan mal nosotros, que respiramos por dentro. Respiramos de lo que nos está sucediendo a nosotros. Cristo, cuando estaba en la tierra, como él traje el Evangelio, y como dice Lucas 19:10, que el Hijo del Hombre iba a salvar y a buscar lo que estaba perdido. Cada vez que viene un perdido a una casa de oración, hay que ministrarle la reconciliación. No recordarle lo malo que son, que nosotros somos malos también, recordándole lo malo que son ellos y nosotros. Y a veces que predicamos un evangelio tan fuera de contexto, tan fuera del bloque, del área, del lugar donde está la casa de oración, que ellos mismos dicen, pero ¿es verdad que esta persona es así, tan santo y tan puro y tan perfecto? Eso es lo que ellos dicen. Y eso es lo que ven en los partidos políticos del mundo. Que se predica una moral y después se descubre que esa persona está viviendo una doble vida. Robando, mintiendo y que no haciendo, porque todos estamos faltos, como dice el apóstol Pablo en Romanos 13, todos nos hemos descarriado. Y aún en la epístola nos enseña que cuando vamos a corregir a una persona que ha cometido una falta, que lo hagamos con amor, considerándonos a nosotros mismos, porque nosotros también podemos caer en una situación peor. Pero nos convertimos en jueces y señalamos. Y después cuando nosotros entramos en nuestra propia crisis, ¿quién nos ayuda a nosotros? Que hemos hecho tanto mal a tantas personas. Así que tenemos que volver de nuevo a leer el Evangelio de Jesucristo. Mateo 5, 6, 7. Leen Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios. Hay que leerlo. Hay que estudiarlo de nuevo. Yo sé que muchos predicamos las epístolas, que están muy bien. Pero si usted va a hablar de una epístola de esa, va a tener que aprender el contexto histórico, por qué Pablo estaba corrigiendo esa situación. ¿Por qué Pablo mencionó esto? ¿Por qué Pedro mencionó esto? ¿Por qué Juan mencionó esto? ¿Por qué Santiago mencionó esto? Hay que ir allá al primer siglo para investigar y todos esos recursos están. Para que cuando usted hable en una forma de propiedad, que las personas puedan apreciar el contenido de las palabras que se hablaron y por qué se dijeron y a quién se dijeron y cuál era la situación contextual que había en ese momento. Eso es lo que yo estoy enseñando por muchos años. Y tenemos el libro, El Movimiento y Concepto, que este libro, ahí yo enseño todas esas cosas para que nosotros aprendamos. Si una persona va a una congregación y sale con un sentido de culpa, no se predicó el Evangelio. Porque si la persona se le predica el Evangelio
y se reconcilia con el Señor, la reconciliación elimina el sentido de culpa del mal que estaba cometiendo la persona. ¿Ve? Eso lo dice en Judas también. La Biblia está llena de este conocimiento y tenemos que leer y estudiarlo para que nosotros podamos aprender y podamos ayudar a la persona que está en estas necesidades. Como dice Judas 23, a otro salvad arrebatándolo del fuego, y de otro tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Ve? A otro tener misericordia. Yo no he leído Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todo. Usted no está instituido, usted está destituido como yo y como todo el mundo. Todos estamos instituidos, por eso necesitamos el verso 24, por eso somos justificados de la gracia que fue manifestada en la persona de Jesucristo. Cuando la pastoral tiene un conocimiento claro del Evangelio, su mensaje va a cambiar. La consideración a esa congregación, donde quiera que esté, de ese pastor, de esa pastora, va a ser diferente. Personas que vienen de otro estado a una iglesia, que tienen que pagar todo, peaje, gastar gasolina, pasar por tormenta y aguacero y nieve y todo, y vienen a esa congregación y se sientan para salir culpable, sintiéndose culpable o sintiéndose mal, porque la persona que estaba al frente no hizo su trabajo diligentemente para ayudar a esa familia. No es justo eso. Y por eso que continuamente hay un correr de aquí para allá, como dice Daniel 12:4, que muchos correrán de aquí para allá, y estoy hablando de eso en sentido también de iglesia. En Estados Unidos hay 900,000 iglesias. 1.500.000 pastores hay aquí en los Estados Unidos, en 330 millones de personas que hay, 50 estados. Y todos los años hay mobiliario de gente que se van a otros lugares, insatisfechos, buscando un oasis, un lugar donde el oído puede escuchar y oír una buena palabra. Usted no lee Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y el 17 es más fuerte aún, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio del Hijo. Entonces, si yo hablo de salvación, tengo que presentar el Evangelio de la buena nueva. Yo lo siento mucho. Si usted está con la ley de Moisés, ahí nadie se salva. Lean Juan 1:17. ¿Qué dice? Que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hay un paradigma, hay un cambio que la iglesia de Jesucristo tiene que conocer y entender y saber hoy en día. Es bueno referir la palabra del Antiguo Testamento, pero muchas de esas palabras no se pueden aplicar al Evangelio. Cuando Dios se les revela a Isaías en la ley, 2800 años atrás, la gracia se manifestó porque le ofrecieron perdón con un carbón encendido en sus labios porque se sentía inmundo, impuro. Y después incluyó a la iglesia, al pueblo de Israel en medio de este pueblo inmundo. Él se encontró inmundo y vio a todo Israel inmundo. Y es Isaías el que habla: ¿para qué me sirven vuestros sacrificios, la luna nueva, vuestra danza, nuestro todo ayuno? ¿Para qué me sirven? Si hace injusticia con el prójimo, maltratar a la viuda y a los huérfanos. Oh, wow.
Isaías fue que Dios usó. El otro profeta no habló de esas cosas. Lee el capítulo 58 de Isaías. Que Dios se aborreció de todo el ayuno que ellos hacían cuando hacían injusticia con el prójimo. Eso no combina. Ya se nos fue el tiempo. Interesante esto. Vamos a seguir en 2 días. El martes seguimos hablando de estas cosas a las 5 de la tarde. Y si alguien anda por Brooklyn, por allá, yo estaré a las 11 de la mañana en Brooklyn, predicándole en la iglesia Juan 3:16 del pastor Omar Valcárcel. Yo voy a llevar mis libros, los que están en Brooklyn, para que pasen por esa iglesia y puedan comprar esos libros. Llamen al pastor Omar Valcárcel y le dice que usted quiere estar ahí en ese día y quiere, si no me conoce, nos conocemos, y ahí yo voy a llevar los 10 libros que tengo, porque allá hay uno que se me acabó, para estar con ustedes. 646-755-1290. 646-755-1290 es mi número para conferencia, predicación, terapia o compra de los libros, que lo tenemos aquí para poder seguir hablando de estas cosas buenas. Bendiciones y sea edificado.